Hoy te voy a mostrar por qué WhatsApp suele ser uno de los problemas principales en la comunicación en un estudio de arquitectura o en una desarrolladora, y sobre todo te voy a mostrar cómo yo personalmente organizo el flujo de comunicación entre cada una de las personas de mi equipo para que la ejecución de las tareas de la operativa del día a día de mi equipo se hagan en tiempo y forma, cómo se toman las decisiones y cómo se deja registro en Notion, que es lo que yo personalmente utilizo con mi equipo para comunicarme, y sobre todo cómo es ese registro trazable que me permite dejar asentado todas esas cuestiones y preguntarle a la inteligencia artificial dentro de Notion por qué se tomó una decisión, cuándo se tomó y quién fue la persona que tomó esa decisión. Así que vamos a la compu y te muestro un poco cómo es mi flujo de trabajo para que vos lo puedas integrar dentro del tuyo y sobre todo empieces a reducir esos problemas que se suelen dar muchísimas veces simplemente por un problema de comunicación, de que una persona quizás le comunicó algo a otra y no quedó ningún registro de eso, o una persona nueva se suma a un equipo o a un proyecto y se perdió toda esa trazabilidad porque WhatsApp no permite generar un registro de todas las decisiones que se fueron tomando en el proyecto o las dudas que fueron habiendo. Acá ya estamos en mi computadora y justamente me vine a lo que es Notion, que en general el problema, más allá de lo que es Notion, el problema suele ser en muchos estudios y desarrolladoras que la información se empieza a dispersar en WhatsApp. Tenemos grupos para cada proyecto, grupo para oficina técnica, grupo para obra. Las personas capaz que van cambiando de proyecto y termina siendo un problema eso porque quizás tenés una cierta cantidad de personas en un proyecto, eso se va cambiando y uno de los principales problemas de WhatsApp es que no tiene registro de los mensajes anteriores que hubieron en el grupo y sobre todo la comunicación es muy caótica porque se habla de todo en cualquier momento. Así que eso es uno de los objetivos principales de por qué no uso WhatsApp y es porque las resoluciones de las cuestiones quedan todas dispersas y capaz que se empieza a hablar de un tema, luego se termina hablando de otro y la toma de decisión termina estando perdida en toda esa conversación y muchos de los problemas de WhatsApp es que a veces pasas a la computadora y perdés información, no puedes descargar archivos, no puedes descargar algunas imágenes o incluso no te deja ver archivos viejos o mensajes viejos. Entonces, principalmente esa es una de las cuestiones por la cual empecé a usar Notion para lo que es la comunicación con mi equipo y una de las principales cuestiones es tratar de resolver trabajando de esta manera. Así que la forma de trabajar que yo utilizo en Notion es un poco centralizar cada uno de los proyectos que tengo en curso, en el cual puedo ingresar y puedo tener específicamente ese proyecto con una imagen referencial de lo que va a ser el edificio o la vivienda o el tipo de proyecto que esté desarrollando, las personas con fechas de entregas, con prioridades, con responsables. O sea, cada persona de tu equipo va a ingresar acá y va a ser uno de los responsables de cada proyecto. Ubicación, link de archivos, incluso dejo siempre una referencia de lo presupuestado para que no hagamos ni de más ni de menos y que el equipo sepa cuál es específicamente la tarea que tenemos que hacer. Esto obviamente va a depender de cada tipo de estudio y desarrolladora. Obviamente en un estudio de arquitectura vas a hacer todo el legajo ejecutivo de tu obra o todo el anteproyecto de tu obra. Así que en ese caso nosotros siempre recomendamos hacer una lista mínima de entregables para que tu equipo no haga ni de más ni de menos y obviamente en caso de que haya alguna cuestión adicional de cada proyecto, porque cada proyecto medio que tiene sus particularidades, se hace, pero tu equipo ya queda encasillado en esa mínima entrega y eso después es lo que se envía a obra. Pasando por lo que sería el tema de la comunicación específicamente, o sea, esa mensajería instantánea del día a día. Yo acá tengo una parte de comunicación, otra parte de tareas y otra parte de las horas que invierte mi equipo en ejecutar ese tipo de tareas, porque a mí me interesa mucho tener ese traqueo y saber cuánto me demanda a mí de horas de mi equipo para hacer un determinado proyecto, así que eso es algo que siempre recomiendo a los estudios y a las desarrolladoras para poder saber cuánto es el costo tuyo en recurso humano para generar un legajo ejecutivo. Que por más de que el legajo lo vayas a ejecutar vos mismo, es fundamental poder tener un costo de cuánto te implica todo eso en la operativa. Yendo a lo que es la comunicación, en este caso está filtrado porque este proyecto ya se terminó, pero sacando lo que es el filtro, acá nosotros lo estamos filtrando por completado, pero suponiendo que hubiera algo que, digamos, todo lo que son las tareas viejas, tenemos todos los que fueron las resoluciones de cada una de las cosas. Y esto, el orden general que yo suelo hacer es que lo tomemos en cuenta como si fuera un tablero en el cual yo voy mandando tarjetas y cada una de esas tarjetas es únicamente un problema que se está identificando y que se tiene que resolver. Dentro de esa tarjeta nosotros las vamos clasificando, que justamente, por ejemplo, esta de acá que dice la planta, entonces le exporto el archivo de niveles, el arqueo.
Este que dice DWG Revit va a ser específicamente la temática de ese problema que surgió, cuándo se creó esa tarjeta, que esa tarjeta ya la creación de lo que es la fecha se hace automática. Después la disciplina, que nosotros lo que hacemos es clasificarla si es de estructura, si es de MEP, que son instalaciones, arquitectura u otro que no esté dentro de esas 4 clasificaciones. Luego, esta clasificación a mí me va a permitir filtrar todas las decisiones que se tomaron en cuanto a estructura o, por ejemplo, si quisiera tomar las que se tomaron de instalaciones, simplemente filtro y me quedo con las decisiones que se tomaron en instalaciones para poder clasificar todas esas tomas de decisiones que en general suele ser muy problemático poder encontrar entre toda esa información algo de una toma de decisión que quizás se tomó hace un mes o 2 meses. Entonces, por eso lo hacemos. Después el tema de la prioridad, de si es alta, media o baja, por quién fue creada esta tarjeta y el proyecto al cual pertenece, que en este caso, si se crea dentro de este proyecto, porque yo tenía ya seccionado cada uno de los proyectos, cada una de estas tarjetas que se van enviando, si yo lo creo en un proyecto, en este caso el Delita, se van a mandar automáticamente al Delita y no a otro. Obviamente puede haber algunas situaciones en las cuales yo envíe alguna pregunta que pertenezca a más de un proyecto, pero en la gran mayoría de situaciones suele darse que solamente pertenecen a un proyecto. Lo interesante en este caso no es una que haya habido demasiadas imágenes, pero en esta, por ejemplo, se va adjuntando lo que es la imagen específica de esto y luego no se define todo esto en un tablero así desordenado, sino que empieza a haber una estructura en la cual yo tengo un ida y vuelta con esa persona y empezamos a ver qué cuestiones pueden ingresar en esa toma de decisión y sobre todo empezar a tener ese ida y vuelta y definirlo específicamente en esta tarjeta y no desperdigado en varias tarjetas al mismo tiempo. Lo que suele suceder muchísimo en WhatsApp es que hay que decir quizás 5 cosas que son 5 cosas totalmente distintas y se envían todas a WhatsApp. La persona quizás que está en obra envía una foto a WhatsApp, dice que surgió determinada cuestión y toda la toma de decisión se termina quedando en WhatsApp, todas desperdigadas con 5 fotos que pertenecen a una, 8 que pertenecen a otra y eso realmente a vos como dueño te empieza a complejizar muchísimo la toma de decisiones porque no puedes sentarte y empezar a tomar decisiones de a una y que sobre todo te empieza a permitir tener una trazabilidad de esa toma de decisiones y un historial, que es lo más importante de todo esto. Por ejemplo, una de hueco de ascensor, que justamente todas estas tareas ya las vamos clasificando, se van mandando a estructura, arquitectura o a instalaciones según corresponda. Y la verdad que esto ayuda muchísimo y obviamente a medida que uno va resolviendo, la va pasando de si está abierto, quizás al momento de enviarla se mandan abierto y si ya está en curso y alguien la está resolviendo, la pasa en curso. Si está bloqueado por alguna cuestión de algún proveedor o por otra persona que no dependa de nuestro equipo, también se va marcando y, por ejemplo, si no es algo que haya que resolver, sino simplemente un comentario, se envía acá como una tarjeta y se deja registro de esa cuestión que hay que tener en cuenta en el historial del proyecto. Y lo bueno de todo esto es que luego, pasando a lo que es todo el historial de esa comunicación que hubo en el proyecto, yo voy a tener una referencia de todo lo que se fue resolviendo y vamos a poder, obviamente, buscar, voy a poder filtrar, por ejemplo, si yo quisiera filtrar las decisiones que se tomaron en la disciplina de estructura únicamente, voy a seleccionar las de estructura y fíjense que automáticamente en la parte de disciplinas solamente me va a filtrar las de estructura. De esta manera yo puedo empezar a filtrar mucha información y empezar a buscar fácilmente cuándo se tomó determinada decisión, porque también tengo obviamente la fecha en la cual se mandó y obviamente ese ingreso es exactamente lo mismo que la otra situación que se veía en las imágenes, donde se ve qué se habló, qué se definió y si ya fue resuelto o no. Y obviamente si hay alguna persona que tenga que ingresar en esa conversación, yo simplemente arrobo a esa persona, la menciono y le llega una notificación a su celular. Y eso es algo interesante de esto, que no es únicamente para la computadora, sino que las personas lo pueden usar desde su celular y enviar todas estas tarjetas tranquilamente desde la aplicación de Notion, que la verdad que es muy, muy intuitiva y está muy buena. Pero bueno, esto obviamente requiere que el equipo sea alentado a que lo use y que sobre todo lo aproveche, porque si no, de nada va a servir y va a terminar quedando en la nada. Una cuestión adicional que es muy interesante es que obviamente voy a tener un buscador. Si yo restablezco acá el filtro y voy a tener buscador, por ejemplo, no sé, voy a buscar una determinada viga que haya enviado esa tarjeta, lo puedo hacer. O también algo adicional es que Notion tiene una inteligencia artificial a la cual yo le puedo preguntar, no sé, qué se resolvió de la viga de estructural de planta baja.
Esto lo que va a hacer es buscar dentro de lo que es toda esta base de datos de comunicación que hubo en el proyecto. Esto obviamente lo puedo buscar por proyecto o empezar a filtrar de esa manera. Y lo que va a hacer es empezar a pensar y empezar a buscar dentro de toda esa comunicación cuando se habló específicamente de la vía estructural de planta baja. Entonces, de esta manera podemos tener este resultado que dice en la comunicación lo que figura como resuelto relacionado a vías es mover pasa al costado de la vía, y yo acá tengo el link al cual puedo ir específicamente a esa comunicación y saber cuándo se habló de alguna viga de planta baja o de sobre planta baja, sobre piso 1. Realmente es muy interesante y sobre todo permite tener esa trazabilidad y esa duda de cuándo se definió determinada cosa, que a veces es muy común en estudios y desarrolladoras, que no se sabe por qué se tomó determinada decisión, o quizás una persona se va de tu equipo y viene una nueva y no sabe por qué una decisión se tomó. Entonces, esto te permite preguntarle a la inteligencia artificial y empezar a usarla a tu favor para reducir muchísimos errores, porque quizás definiste algo y después volviste hacia atrás y te diste cuenta, no, lo que estaba pasando era que quizás chocaba determinado caño o determinada cuestión. Esto te permite preguntarle y empezar a tener ese feedback de ida y vuelta, y que tu equipo empiece a reducir esos errores, que en general muchos de los errores que se dan en esas organizaciones son por problemas de comunicación y no tanto por las herramientas que se usan. En general, el problema de WhatsApp es que se empieza a perder esa trazabilidad, y la verdad es que la información está en algún lado, pero no se sabe cómo encontrarla, o quizás ese equipo que se sumó después y WhatsApp no tiene historial de todo lo que se habló. Entonces, por eso es muy interesante empezar a trabajar de esta manera y empezar a reducir errores de comunicación. Y como mencioné, algo que es muy interesante, yo acá estoy con la aplicación en mi celular, que puedo tener la aplicación de Notion acá, entonces ingresar a cada una de las cuestiones, que tu equipo suba una foto de todo lo que se va resolviendo, y se puede empezar a ver toda esa comunicación, que no es ni más ni menos que muy similar a WhatsApp, solamente que la gran diferencia es que se va a trabajar por tarjetas y no por un grupo universal de todas las resoluciones que se van definiendo en obra o que se van definiendo en oficina técnica. De esta manera ordenamos muchísimo toda la comunicación entre las distintas personas que están en obra, que están en oficina, y sobre todo vos como dueño puedes empezar a traquear muchas más cosas y tener información verídica de qué se decidió en cada momento, porque a veces las decisiones no quedan registradas. Entonces esto te permite empezar a tener registro de todo eso. Y algo adicional de lo que es Notion es que nos permite grabar lo que son conversaciones. Entonces, si tu equipo se va a juntar en una oficina presencial a definir algunas cuestiones, simplemente ingresan a la aplicación, graban la reunión, y esa reunión después se resume dentro de Notion y queda trazabilidad de toda esa información de lo que se decidió en esa reunión presencial, que no fue una comunicación por WhatsApp o de mensajería, sino que se fueron definiendo en esa reunión. Y después, por último, llevándolo a la diaria de un estudio de arquitectura real, en la cual tienen múltiples proyectos en curso. Este es un tablero Notion de proyectos de Ingenia, que es uno de los estudios que hicimos la implementación BIM, que dentro de cada uno de estos proyectos vos ingresás, tenés las conversaciones que se van hablando referidas a ese proyecto y no a cualquier cosa, y tu equipo tiene un tablero muchísimo más intuitivo y que obviamente tiene acceso desde el celular, y se pueden empezar a enviar o a robar personas para empezar a definir las cosas y que quede registro, que eso es lo más importante de todo esto que fui mostrando. Eso fue un poco toda la comunicación que yo organizo con mi equipo y sobre todo con los estudios de arquitectura y con las desarrolladoras, donde analizamos un poco cómo es la comunicación del día a día. Les proponemos hacer un cambio y generar toda esa comunicación en una plataforma que permita generar un registro y que sea sobre todo trazable, que es algo fundamental y que en muchos estudios no se está dando, para que vos como dueño no empieces a tener problemas de por qué se tomó determinada decisión o quién tomó esa decisión, y sobre todo empieces a reducir muchísimos problemas, que la realidad es que muchos de los problemas que se dan en obra o que se dan en tus proyectos suelen ser por un problema de comunicación y no tanto de la herramienta que se usa para proyectar. Por eso, si querés dejar atrás los chats desordenados, los archivos desperdigados por todos lados y las discusiones internas por faltas de claridad, y empezar a utilizar herramientas profesionales que te permitan escalar como estudio de arquitectura a futuro cuando empieces a crecer, puedes ir al primer comentario fijado que te dejo abajo de este video para que te mostremos cómo lo implementamos en distintos equipos y veas cómo sería implementarlo en tu caso particular con tu estudio y tu equipo.